Biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Acá podemos ver una estructura de una biomolécula orgánica. Los organismos vivos producen elementos que le permiten subsistir y reproducirse en el tiempo, y estas moléculas son producidas constantemente hasta el momento de la muerte del ser vivo. Es esto lo que son las biomoléculas. Cualquier tipo de molécula orgánica producida por un organismo vivo. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Las biomoléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Los carbohidratos. Acá podemos ver alimentos que contienen carbohidratos y una imagen de una molécula de un carbohidrato. Definición. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las formas más comunes y abundantes son los azúcares, fibras y almidones. El sistema digestivo se encarga de convertir los hidratos de carbono en glucosa. La glucosa es el azúcar en la sangre y la utiliza como energía para las células, tejidos y órganos, y guarda cualquier azúcar extra en el hígado y músculos para cuando se le quite. Las características de los carbohidratos. Acá podemos ver alimentos que contienen carbohidratos, como ya se los había mostrado en otra imagen. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en el agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadores de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Los polímeros de carbohidratos sirven como elementos estructurales y protectores en las paredes celulares de las bacterias y plantas. Clasificación. Carbohidratos simples. Son los monosacáridos, entre los cuales se encuentra la glucosa y la fructosa, que son los responsables del sabor dulce de muchos frutos. Acá se puede ver que es un dulce, y esos son los que contienen los carbohidratos simples, el dulce. También se dividen en carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son los polisacáridos. El organismo utiliza la energía proveniente de los carbohidratos complejos de a poco, por eso son tan lenta la absorción. Un carbohidrato complejo es la harina, como se ve acá. La harina contiene carbohidratos. Funciones de los carbohidratos. La principal función, o que es importante, es que los carbohidratos son los que principalmente aportan energía al cuerpo. Por eso es importante ingerir alimentos que contengan carbohidratos, porque son los que nos dan la energía. Suministran la mitad de la energía aportada por una dieta normal. Aportan energía para el trabajo muscular. A partir de los hidratos se puede sintetizar proteínas y lípidos. Dentro de los hidratos de carbono complejos se encuentra la fibra dietética, la cual capta y permite eliminar residuos y toxinas del organismo, es decir, cumple una función depurativa. Esta misma fibra cumple una función reguladora de la concentración de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre. Estimula la motilidad intestinal, evitando la constipación. A partir de un hidrato de carbono como la glucosa se forma glucógeno, reserva de la glucosa en el organismo. Los lípidos. Acá podemos ver una molécula o una estructura de un lípido, no sé cuál es. Y acá podemos ver alimentos que contienen lípidos. Como vemos, la mayoría son grasas. La comida chatarra, como le llaman. Definición. Se conoce con el término de lípidos
al conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno, y cuya principal característica resulta ser que son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua, y sí plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la benzina, el benceno y el cloroformo. Características. Una de las principales características es que, como ya sabemos, los lípidos son insolubles al agua. Y una de las cosas que contienen lípido o que es un lípido es el aceite. Por eso es que el aceite no es insoluble en el agua, como vemos en la imagen. Biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunos casos también por fósforo y azufre, tienen poco oxígeno. Químicamente heterogéneos en cuanto a estructura y funciones, insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos apolares como el éter o el cloroformo, como ya lo había dicho en la definición. Con estos disolventes lo podemos extraer de las células. Presentan un brillo característico y son untuosos al tacto, como lo ponemos otra vez de ejemplo al aceite, que tiene un brillo diferente y pues es untuoso cuando lo tocamos. Son menos densos que el agua, obviamente el aceite es menos denso que el agua. Son malos de calor. Clasificación. Los lípidos se dividen en dos grandes grupos: lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Los lípidos simples. Los lípidos saponificables son los lípidos que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas de saponificación. Los lípidos saponificables se dividen en lípidos simples. Los lípidos simples son aquellos lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos simples se dividen en ácidos grasos, acilglicéridos y céridos. Los ácidos grasos son las unidades básicas de los lípidos saponificables y consisten en moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada con un número par de átomos de carbono y un grupo carboxilo terminal. La presencia de dobles enlaces en el ácido graso reduce el punto de fusión. Los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados. Los acilglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol, formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Una molécula de glicerol puede reaccionar con hasta 3 moléculas de ácidos grasos, puesto que tienen 3 grupos de hidroxilo. Los céridos. Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de pesos moleculares elevados, es decir, son moléculas que se obtienen por esterificación, reacción química entre una acción carboxílico y un alcohol, que en el caso de la cera se produce entre un ácido graso y un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Pues un ejemplo de cerio, pues como son ceras, puede ser la cera de la abeja. Los lípidos saponificables también se dividen en lípidos complejos, los cuales a su vez se dividen en fosfolípidos y glucolípidos. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos antipáticos compuestos por una molécula de alcohol a la que se unen 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Y los glucolípidos son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido. Se encuentran formando parte de las bicapas lipídicas de las membranas de todas las células, especialmente las neuronas. Los lípidos no saponificables. Acá podemos ver una estructura, pues unas imágenes de los lípidos saponificables. Los lípidos saponificables
Son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre los lípidos no saponificables encontramos los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Los terpenos son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas, entre las que se pueden citar las esencias vegetales como el mentol, el geraniol, el limoneno, alcanfor, el eucalipto y la vainillina. Vitaminas como la vitamina A, vitamina E y vitamina K. Pigmentos vegetales como la clorofila y la xanthofilia. Los esteroides. Los esteroides son lípidos que derivan del esterano. Comprenden dos grandes grupos de sustancias: los esteroles, que son como el colesterol y las vitaminas, y las hormonas esteroides, que son como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Las prostaglandinas. Las prostaglandinas son lípidos cuya molécula básica está constituida por 20 átomos de carbono que forman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Las funciones son diversas. Entre ellas destaca la producción de coagulación de la sangre y cierre de las heridas, la aparición de la fiebre como defensa de las infecciones, la reducción de la secreción de jugos gástricos, funcionan como hormonas locales. Acá podemos ver una imagen de lípidos insaponificables, esteroides, terpenos. Las funciones de los lípidos. Acá podemos ver más o menos como una gráfica de algunas funciones de los lípidos. Función de reserva. Es la principal reserva de energía del organismo. Función estructural. Forma las bicápsidas lipídicas de las membranas. Recubren órganos y protegen mecánicamente como el tejido como adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. Los lípidos facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos bilares y a los proteolíticos. Los ácidos nucleicos. Acá podemos ver una estructura de un ácido nucleico. Definición. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por unas subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Características. Acá podemos ver otra estructura de un ácido nucleico. En las células se encuentran dos variables de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ADN y ARN, como todos los conocemos. El ADN constituye el material hereditario de las células y contiene las instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo al citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Clasificación de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como ya sabemos, se clasifican en ADN y ARN. El ADN es una molécula de dos cadenas antiparalelas. Se localiza en el núcleo de la célula. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. Dirige el proceso de síntesis de proteínas. Almacena y transmite la información genética. El ARN se origina en el núcleo, pero realiza su función en el citoplasma.
se encarga de dirigir la síntesis de proteínas a partir de la información recibida por el ADN. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. Codón forma el código genético. Funciones de los ácidos nucleicos. Acá podemos ver una estructura de los ácidos nucleicos, los cuales, de las funciones de los ácidos nucleicos. Duplicación del ADN para transmitir información a las siguientes generaciones por medio de los cromosomas. Transcripción del ADN para formar ARN mensajero, principalmente, pero también para el ARN ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN nucleico. Traducción. En los ribosomas del mensaje contenido el ARN mensajero a proteínas. Capacidad de cierta mutación química para conseguir nueva variabilidad genética y por tanto fuente de especies. Las proteínas. Acá podemos ver una estructura de una proteína que básicamente es una cadena de aminoácidos, como se ve. Y acá se pueden ver alimentos que contienen proteínas. Definición. Los nutrientes de gran importancia biológica, que son las proteínas, son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Las proteínas son compuestos orgánicos constituidos por aminoácidos dispuestos en una cadena lineal y unidos por vínculos péptidos. Características de las proteínas. Acá podemos ver otras estructuras de las proteínas. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas contienen azufre y fósforo. Están formadas por la unión de varios aminoácidos. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. Orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético ADN de la persona. Pueden formar péptidos, polipéptidos o proteínas dependiendo de la cantidad de aminoácidos que presenten. Clasificación. Clasificación según su composición. Las proteínas simples y las proteínas complejas. Las proteínas simples son las holoproteínas, que son proteínas compuestas únicamente por aminoácidos. Y las proteínas complejas, que son las heteroproteínas, son proteínas combinadas a sustancias que no son aminoácidos, según su conformación, fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas son aquellas proteínas que poseen forma de filamentosa. Sus funciones. Fibrosas globulares son proteínas que presentan formas esféricas o elipsoidales. Un ejemplo de proteína globular es el inhibidor de la tripsina pancreática bovina, según su solubilidad. Son las albuminas, que son proteínas solubles en el agua. Las globulinas, proteínas solubles en el agua y son un importante componente del plasma. Las gluteínas, proteínas solubles en soluciones de ácidos o bases, por ejemplo el trigo, la avena, la cebada. Las prolaminas son solubles en 50-90% de alcohol. La gliadina de trigo o centeno. Funciones de las proteínas. Participan en la construcción y reparación de huesos y músculos, piel, uñas, etc.
Los anticuerpos que nos defienden de bacterias son proteínas. Las enzimas compuestas necesarias en las reacciones fisiológicas del organismo son proteínas. Mantienen el equilibrio del pH interno, permiten la contracción muscular, conceden elasticidad y resistencia a los órganos y tejidos, participan en el correcto funcionamiento del sistema, aportan energía. La hemoglobina y la mioglobina se encargan de transportar el oxígeno a la sangre. Y hasta aquí es todo. Gracias por su